¿Cómo esteu? Mucha gente de vacaciones, ¿verdad? De puente. Tenemos algunos hermanos por ahí. Espero que vuelvan bien, que el Señor les guarde, que puedan tener un buen tiempo de descanso. Vuestra iglesia os saluda desde aquí, si nos estáis viendo. Pensando en todo esto, ahora hay muchos viajes y hay muchos movimientos, ¿verdad? Cuando hay un puente, cuando están las carreteras llenas. Hay una carretera, la carretera que va desde Vilafranca a Igualada. Están obras desde el 2020 y parece que van a terminar a finales del 2024. Esta es la fecha que está estipulada, pero ya sabemos cómo van estas cosas. Este agosto inauguraron el primer tramo, pero quedan todavía 4 tramos por inaugurar. Hará cosa, no sé exactamente, no me acuerdo, hará unos 10 meses salimos de casa con Biel y con Jan por esa carretera y pudimos comprobar que estas obras hacen la conducción muy complicada, ¿no? Constantemente teníamos que estar cambiando de carril, a veces estabas en un carril que era el carril contrario, pero que estaba adecuado para que pudieras pasar, con muchos iconos de esos y muchas señales luminosas y señales verticales, todo muy complicado, ¿no? Muy confuso. De pronto nos encontramos una escena irreal, una foto, tengo una foto grabada en mi cerebro. Había 3 vehículos en la calzada, estaban los 3 humeantes, todo a oscuras, estábamos solos y no había movimiento. En principio no había nadie, solo había humo. Era de noche y veo que hay algo de movimiento en uno de los vehículos. Tratamos de salir con Ana a atender, a buscar los que estaban más graves y así lo hicimos, pero en esta situación tuvimos que atender a un hombre que murió allí con nosotros. Fue un momento complicado, no se pudo hacer nada. Luego supimos que muchos otros habían sufrido allí en aquella carretera, muchos accidentes a consecuencias de estas obras temporales, ¿verdad? Claro, el objetivo de estas obras es, si tú lees lo que motiva a estas obras, es precisamente para evitar accidentes, porque hay muchos adelantamientos. Es una carretera por la que se podía correr, si recordáis, y ha habido muchos accidentes, entonces el objetivo es evitarlos. Pero hay un tiempo de transición, hay un tiempo de obras. Y esto va a ser así hasta que en 2024, o cuando sea, va a llegar el gran día de la inauguración. Entonces sí, se va a inaugurar el último de los tramos y entonces sí, se van a reducir los accidentes, con ello las muertes, y por fin vamos a poder llegar bien a nuestro destino, ¿sí? Vamos a estar usando esta ilustración con la esperanza de que nos pueda ayudar a entender y quizás también con la esperanza de que cuando cojamos esa carretera podamos recordar lo que el Señor va a mostrarnos hoy a través de esta predicación. Así que vamos a ir de esta carretera a nuestro texto, ¿de acuerdo? Espero que sea más de aclaración que de confusión. Así que vamos a leer nuestro texto. Seguimos con esta serie preciosa, Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9 a partir del versículo 23. Hebreos capítulo 9. Vamos a leer del 23 al 28. Hebreos capítulo 9, 23 al 28. Así que era necesario que las copias de las realidades celestiales fueran purificadas con estos sacrificios, pero que las realidades mismas lo fueran con sacrificios superiores a aquellos. En efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo,
para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Ni entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con la sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora, al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. ¿Sí? Hasta aquí la palabra. Sí que os pediría que podamos abandonar el móvil si no es para leer la Biblia, a no ser que tengáis línea directa. Antes de entrar en el culto. Bien, no sé si te has dado cuenta, al lado de toda la serie que hemos estado predicando, que el autor está contrastando constantemente varias realidades con Cristo, ¿verdad? Y el fin, como sabemos, el motivo central, lo hemos dicho constantemente, es demostrar la supremacía de Cristo, ¿verdad? Lo hace con los ángeles, ¿te acuerdas? Cristo es mucho mayor que los ángeles. Luego con Moisés, luego con Aarón, con el sacerdocio levítico. La semana pasada hablábamos de los dos pactos, del antiguo pacto y del nuevo pacto, el pacto de Cristo, ¿verdad? Y hoy lo va a hacer con una insuperable excelencia de la obra del sumo sacerdote, con lo que el sumo sacerdote hace en sí mismo. Vamos entonces a introducirnos en el texto, y el texto empieza con un así que, ¿verdad? Al igual que la semana pasada empezamos igual, también empezamos con un así, haciendo referencia a algo que ya nos ha explicado anteriormente, ¿verdad? La primera palabra de nuestro texto. Podemos ver aquí que cada vez es como que nos vamos acercando a cuestiones más altas. Una cosa lleva a la otra y esta lleva a la otra, así que lleva a la otra, así que lleva a otra, ¿verdad? Y va desarrollando, invitándonos a volar hacia los mayores tesoros de Cristo. Este es el objetivo de la carta. Entonces, ¿de dónde venimos para comprender hoy a dónde vamos? ¿Cuál es el entorno inmediato? Bueno, la semana pasada hablamos del antiguo pacto, hablamos del nuevo pacto, cómo éste invalidaba el antiguo, y hablamos de una herencia. ¿Os acordáis? Hablábamos de una herencia. Estuvimos explorando sobre cómo la vida, la muerte y la resurrección de Cristo son suficientes y cómo se nos aplica a nosotros, que nos viene dada por herencia. Si recordáis, comentamos que recibimos esa herencia como un regalo inmerecido de un Padre, que es Dios, hacia nosotros, sus hijos adoptivos. Que con mucho esfuerzo, como si fuera la vida de cualquier padre en este mundo, con muchísimo esfuerzo, logra ganar la vida eterna para luego darla en herencia. Hoy afrontamos un tema ligeramente distinto y lo haremos a través de 3 puntos. Hablaremos del durante, mientras duran las obras de la carretera, ¿sí? Hablaremos de la inauguración y hablaremos del destino, cuando llegamos al destino. Mientras duran las obras, la gran inauguración, llegando a nuestro destino. ¿Ok? Entonces iniciamos explicando sobre el tiempo en obras. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tendrá que ver esta carretera C15 con nuestro texto? Bueno, Adán y Eva fueron creados santos. Tengo que remontarme un poquito atrás, un poquitín. Adán y Eva fueron creados santos. No se tenía que mejorar nada en ellos, eran perfectos.
eran perfectos en un mundo perfecto. No había nada que hacer porque no había nada que reparar. Todo estaba bien. No obstante, lo estropearon todo. Pecaron y ello obligó a Dios a tener que ponerse manos a la obra, nunca mejor dicho, ¿verdad? Él traza desde el mismo momento en el que esto sucede, traza un plan. ¿Y cuánto tiempo tardaría Dios en realizar estas obras? Bueno, Él determinó que irían desde que todo se estropeó con Adán y Eva hasta el año 33 después de Cristo. Porque esto es lo que duraron las obras. Justamente las obras serían inauguradas el día en el que el gran conductor se sentó una noche en una mesa con sus grandes y compartió el pan y el vino. Ese fue el día de la gran inauguración. Y bien, ¿cómo fueron esos tiempos de obras? En primer lugar, afirmar, como el mismo texto afirma, que fueron necesarias. Cuando la Biblia afirma que fueron necesarias, no es algo relativo, es un absoluto. Ciertamente, durante ese tiempo no pudimos circular normalmente. Estábamos en obras y había solo carriles temporales que, acompañados de 1000 señales temporales, hacían de la conducción algo realmente difuso, más complicado, por lo menos mucho más complicado que tras la inauguración, ¿verdad? Como aquellos judíos que debían de hacer sacrificios y sacrificios para ir siendo perdonados y poder seguir avanzando en ese camino en el cual el destino es Dios. Aquella ruta temporal, por estar en obras, era en realidad una especie de copia de lo que algún día sería aquella carretera, ¿verdad? Apuntaba hacia la misma dirección, pero no era realmente la carretera. Pues en definitiva el objetivo era que te llevara a tu destino, que era Dios, y lo lograba, pero era dificultosamente temporal. Llegaría un día en el que tantas señalizaciones luminosas, tanta desviación, tanta señalización, ya no serían necesarias. Pero ahora aquello era útil. ¿Por qué? Si te aferrabas a ello, si obedecías y tenías fe en que realmente aquello te llevaría a buen puerto, si tú tenías fe cuando las indicaciones te decían que te pusieras en el carril contrario y cometías esa locura, pues finalmente había un buen destino. ¿Cómo se parece esto, no? Lo demuestra la realidad de que muchos llegaron a ser salvos, llegando a buen puerto en aquel entonces. Muchos llegaron realmente a la presencia del Señor. Pues bien, esta especie de copia de esta especie de carretera en obras es precisamente esas copias de esas realidades celestiales. Mira tu texto, habla de esas copias de esas realidades celestiales. Son copias de una realidad que es mucho más alta. Solo copias. O sea, todas esas ceremonias, obediencias que el Señor exigía en el Antiguo Testamento eran como las señales y desvíos a obedecer en nuestra C15. Vosaltres esteu venint constantment. Coneixeu aquesta... Cada domingo. Muy bien. El Señor es intencional, ¿no?, en estas cosas. Era necesario, dice el texto, que las copias de las cosas celestiales fueran purificadas. Vamos a ver qué significa esto. Vas a ver, para poder acceder al tabernáculo, ahora estamos en el Antiguo Testamento, estamos en la carretera en obras. Para acceder a ese tabernáculo hemos enseñado que era necesario purificarlo, era necesaria una purificación. Para ello el sumo sacerdote rociaba con la sangre de aquellos animales que no tenían ninguna culpa, pobrecitos, y ellos tenían que morir por esto. Esto era así porque Dios es puro, ¿verdad? Y no iba a dejar que de ninguna forma que nada ni nadie lo manchara. Dios es lógico, es que es hasta lógico, porque claro, Dios siendo puro no se puede contaminar con nada que contenga pecado. Cuando Dios Padre se separa de Dios Hijo es porque Dios Hijo está cargado de pecado. Entonces hay una separación ahí porque Dios Padre no puede estar en contacto con el pecado.
Y lo que el texto viene a decirnos es que mientras estuvimos en obras, fueron necesarias todas aquellas señalizaciones, cada indicación en esa C15 de la vida, que ciertamente, aunque les podía tener medio desorientados, pero finalmente los llevaría a buen fin. Pero que nuestros hermanos del pasado, ellos debían de seguir por fe, aun cometiendo aparentes locuras de circulación, ¿verdad? Si ponía a la izquierda, yo obedecía e iba a la izquierda. Si ponía, qué sé yo, pues eso, cruza un puente al revés o circula por una rotonda en sentido inverso, pues, o que me parara porque hay un semáforo que no levanta 1 metro de suelo, pues ahí te paras, aunque no vengan coches. Yo me paraba por fe en que quien se está ocupando de las obras sabe bien lo que está haciendo. Es como este helicóptero de los Mossos que vemos a veces, que van por encima, que tienen una vista aérea de lo que está sucediendo, ¿no? Él tiene una capacidad aérea, de hecho él ha creado todo lo que hay ahí, es lo que está permitiendo, él ha trazado la ruta, sabe perfectamente qué es cómo debemos conducirnos. Nosotros no alcanzamos a ver más de 10 metros por delante. Así se conducía el pueblo de Israel, tratando a toda costa de obedecer para lograr la bendición del Señor. Cumpliendo con una ley ceremonial que nos salvaba, que era temporal y que no tardaría demasiado en quedar obsoleta. Sí que tenían escrito en el gran libro, en el Antiguo Testamento, que habría un gran día en que la carretera estaría inaugurada y que podrían llegar relajados a su destino, pero de momento las cosas estaban como estaban. La realidad es que, así como aquella noche Ana y yo perdimos a aquel hombre que murió, supimos que muchos otros murieron en esta carretera. Han habido ya varias muertes. O bien dejaron de obedecer las señalizaciones, en este caso, estos 2 hombres se confundieron y dejaron de circular por el carril izquierdo, cuando así lo decían las señales, y se pusieron al derecho. Tomaron un camino en contradirección de lo indicado y allí ocurrió el accidente. Muchos desobedecieron y se perdieron en la carretera, se perdieron en el camino. O quizás perdieron la esperanza en la nueva carretera, perdieron la visión. Y como los judíos que renegaron de Cristo, o cualquiera hoy que no se arrepiente y cree en Él, jamás aceptaron que habría una carretera y que había un destino al cual la carretera te llevaba. Un camino. Todos sabemos quién es el camino, ¿no? La verdad y la vida, ¿no? Bien. Siguieron circulando por la antigua carretera de obstáculos inmersos en el antiguo pacto de obras, muriendo por ellos sin llegar a ningún destino más que el infierno. Ahora bien, ¿fueron necesarias todas aquellas señales, todos aquellos desvíos? Claro que fueron necesarios. Dios no hace absurdos. Les fueron imprescindibles para aquellos que siguieron circulando hasta el día de la inauguración. Ellos tomaron las realidades de aquella carretera temporal, pero sin perder la esperanza de que el constructor, el más alto de los constructores, no dejaba de trabajar, interceder para ellos. Algún día llegaría la gran inauguración y llegó. Y con esta llegamos al segundo punto de esta predicación. Así como que todas las señales de nuestra carretera apuntan a un fin de obras y una inauguración, todas las figuras de las cosas celestiales de las que nos está hablando el texto no eran más que figuras, pero que apuntaban al consumador y a la consumación de aquella gran obra. Apuntaban todas a la persona de Cristo, a la obra de Cristo. No tendría ningún sentido tanto sistema sacrificial ni tanto desvío
no tendría ningún sentido tanto semáforo ni tanta sangre si no fuera porque porque hay un destino que apunta a una esperanza tremendamente alta, ¿verdad? Y la esperanza se tornó realidad hace ahora 1991 años, tras aquella primera Santa Cena. Por ello ahora el texto nos habla de un sacrificio mejor. ¿Se entiende? Aquellos han quedado obsoletos. Estamos ya tras la inauguración de la nueva carretera y no tiene ya ningún sentido, ni tanta señal, ni tanta confusión. Cuando se inaugura la carretera te olvidas de lo que había antes. Yo me acuerdo que estaba fascinado la primera vez que conduje por la carretera que nos lleva a Vilanova. Que hacían tanto puente, tardó tanto. ¿Quién se acuerda de la antigua carretera de Vilanova? Me gustaría taparos los ojos y a ver cómo llegáis. Jesús inauguró la nueva carretera la noche antes de que se abriera al tráfico, la noche antes de su muerte, cuando recibimos la herencia. ¿Recordáis eso? Consumado es. Todo cuadra. Todo tiene un sentido. Uno mucho más alto que ninguno de nosotros podía ni imaginar. ¿Qué te parece? Es una maravilla. Afirma un buen teólogo que los sacrificios de animales eran disposiciones solo temporales, los sumos sacerdotes eran mortales y el santuario era una copia hecha solo por los hombres. En contraste con esto, vemos que el sacrificio de Cristo hecho en la cruz para siempre es permanente. Esto ya no lo cambia nadie. Es permanente, que nuestro sumo sacerdote es eterno y que el santuario celestial, o sea, el cielo, es verdadero. Bien, ¿y por qué? ¿Por qué fueron mejores los hechos de Cristo? Bueno, respecto al santuario sabemos que Jesús jamás entró allí. Curioso, ¿no? Que Jesús no entrara nunca en el lugar santísimo. Bueno, es muy sencillo. La razón por la que él no entró es porque no necesitaba eso. Había un santuario mucho más alto, infinitamente más alto, que el lugar santísimo. En aquel santuario, en el lugar santísimo, pues tú podías estar en la presencia del Señor durante muy corto tiempo y solo era en cierta presencia del Señor, entiéndeme. No estabas ahí cara a cara con el Señor. No obstante, a Cristo no le bastó solo con este estar limitado, esa limitada presencia del Señor. Él estaba con Dios. Él es Dios y tiene una absoluta comunión con Dios Padre y con Dios Espíritu Santo, ¿verdad? No tiene sentido. ¿Cómo iba Jesús a presentar su sacrificio en el tabernáculo cuando podría hacerlo cara a cara con el Padre? ¿Qué sentido tendría que Jesús pisara el templo? Ninguno. Aquel templo, en definitiva, era solo un montón de tela bien colocada, aquel tabernáculo, hecho solo por hombres. El cielo es otra cosa. ¿Cómo iba Cristo a conformarse con menos? Además, fíjate, el sumo sacerdote debería de realizar ese sacrificio anualmente. Quizás te parece muy poco, pero en realidad, si lo miramos objetivamente a la luz del Evangelio, es muchísimo, una vez al año y cada año. Pues Cristo solo tuvo que morir una sola vez y fue absolutamente efectivo. Pero es que el sumo sacerdote nunca tenía suficiente. Y es que en la carretera del antiguo pacto había muchas curvas, muchas dificultades, había muchos errores. Ahora en Cristo es todo recto, pues Él trazó el camino y lo hizo por su Padre, pero por ti. Por su Padre, pero para ti. Una sola vez tuvo que morir y fue suficiente. Nuestro Salvador tuvo que ser hombre para poder morir por un hombre. Y tuvo que ser Dios para poder morir por muchos hombres.
¿Cómo no iba a ser suficiente la vida de Dios creador cuando éste la entrega a cambio de solo de meras vidas humanas, criaturas que Él mismo creó? Si te fijas en un gran nido de hormigas, ¿le verías algún sentido? Piénsalo. ¿Le verías algún sentido el hecho de sacrificar? O sea, tú imagínate que va a pasar un coche y va a pisar el gran nido de hormigas. ¿Tú le verías algún sentido empujar a tu hijo para que muera, desvíe el coche y salvar a las hormigas? Esto es una cosa absurda, ¿no? Son hormigas. No tendría ningún sentido. La vida de mi hijo es mucho más valiosa que 1 millón de hormigas. Pues bien, lo que te separa a ti de una hormiga no es nada comparado contra el abismo que hay entre Dios y nosotros. Porque al final, tanto las hormigas como nosotros somos criaturas, pero Dios es creador. Entonces, si tomas esta perspectiva, tiene sentido que Jesús, siendo Dios, fuera suficiente como para que con una sola muerte cargara con todo el pecado de su pueblo, con todo el pecado habido en el pasado y por haber en el futuro. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos al destino. Claro que sí. Esto nos tiene que llevar a glorificar al Señor, a alabarle de corazón. Encontramos en el versículo 27 un paralelismo entre el hombre y Cristo, ¿verdad? Pues afirma que de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. El hombre está destinado a morir una sola vez y Cristo fue sacrificado una sola vez. A causa del pecado de Adán, Dios pronunció una sentencia de muerte sobre nosotros, sobre la raza humana, Génesis 3:19. Toda persona que se enfrenta con la muerte, aquí no se salva nadie, y lo hace una sola vez, a excepción de aquellos que resucitaron de entre los muertos. Claro está. No es natural. Esto de que afirman de que la muerte no es natural, bueno, es natural si lo natural es esta vida, como esta nueva naturaleza, como pecadores, ¿verdad? Nadie puede escapar de la muerte. Al nacer hombre, porque nace con el pecado original y su paga es la muerte. El tema aquí es que Cristo, a pesar de ser Dios, se sometió, fíjate lo que hizo Cristo, porque Él se sometió, Él creó la ley, pero no obstante se sometió a su propia ley como hombre con pecado al cargar, porque Jesús, hay un momento en su historia en que tiene pecado, aunque no es propio, pero lo tiene. En ese momento, al cargar con todo nuestro pecado, murió una vez, como el resto de hombres. Por esto podemos afirmar que Cristo fue absolutamente hombre. Era necesario que la sangre de Cristo cubriera su ascendencia, su camino. Era necesario que el camino para llegar de nuevo al Padre fuera limpio. Que la carretera fuera bien cubierta con el mejor de los asfaltos para poder llegar al destino. Un asfalto el cual habíamos maltratado, pero que el constructor y consumador Jesús cubrió con su propia sangre, que de nuevo nos permitió circular hacia el Padre. Así que nos regaló el camino y nos hizo santos. Lo hizo todo. Y entonces surge una pregunta, ¿no? ¿Por qué entonces no fue suficiente que el sumo sacerdote entrara solo una vez en el lugar santísimo? ¿Por qué? Porque ese sacrificio no era suficiente. No lo fue. ¿Y por qué no moría él mismo por el pueblo? Sí, es lógico, quiero decir que tiene lógica. Si él hubiera muerto por el pueblo, solo podría haberlo hecho por un solo habitante del pueblo. Eso en el caso de que él mismo no tuviera pecado. Si él hubiera pecado, solo podría morir por él mismo.
¿De acuerdo? De no ser así, él debería pagar él mismo por ser pecador, porque este es el precio del pecado y Dios requiere justicia. Entonces, en primer lugar, entender que el ser muchos los pecados, claro, de todos los hijos de Dios, con todo lo que pecamos, claro, somos muchos y son muchos los pecados de cada uno, él, claro, es para volverse loco. Él debería repetir este sacrificio 1 y 1000 veces hasta que llegara a morir por cada pecado de cada una de las personas. ¿Cuántas veces tendría que morir este hombre? En segundo lugar, entonces debemos preguntarnos cómo el sumo sacerdote, que no era más que un hombre, pudiera haber intervenido tantas veces por el pueblo si hubiera muerto él. ¿Vale? Si no eres pecador, cosa que es imposible porque ya naces con el pecado, supongamos que no eres pecador y vale, y decides morir por el pueblo. Venga, voy a morir por el pueblo, venga, pam, me muero por el pueblo y muero por uno, porque uno por uno, un hombre por un hombre. ¿Y luego qué haces? ¿Cómo vas a salvar al segundo? Si está muerto. Entonces Dios establece este sistema. No vamos a matar al sumo sacerdote, pues tendrá que morir un bicho. Porque claro, si lo matamos ya. Entonces pone pues ahí un montón de animales para que ellos mueran. A ver, me vais a perdonar porque creo que me he traspapelado. No sé qué ha pasado aquí. Bien. Entramos ahora en el tercer punto de esta predicación y último, el cual va a ser más corto. Vamos a hablar ya del destino. Por fin llegamos a casa. Como he dicho, le he llamado llegando a nuestro destino. ¿No tenéis ganas? Cuando veis estas cosas que están pasando. No me impresiona tanto las víctimas como la maldad del hombre. ¿No tenéis ganas? Bien, espero que a estas alturas de la predicación tengas claro que el destino es Dios allí en el reino de los cielos. Ese es el destino. Ese es el lugar al que pertenecemos en realidad y al que anhelamos llegar. La base sobre la que se sustenta este punto es sobre todo el versículo 28. Si queréis verlo, este versículo afirma que Cristo aparecerá una segunda vez, pero que en este caso nada tendrá que ver con el pecado, pues va a venir solo a buscar a aquellos que esperamos su venida. ¡Qué maravilla! Y sí, esta es la esperanza. Esperanza no como una opción posible. Sabéis que la palabra esperanza en la Biblia es como una seguridad de algo que todavía está por suceder. Esperanza como algo que no ha sucedido, pero que va a pasar. ¿Y a qué se refiere que su segunda venida no va a tener que ver tanto con el pecado? Que ya no va a venir a cargar con el pecado. Bueno, es que ya el trabajo respecto al pecado ha terminado. Fue suficiente, no hay nada más que hacer. El pecado fue vencido, la deuda pagada, y fue suficiente por lo que ya... Pero hay una cuestión muy bonita en este segundo regreso que quisiera mencionar, porque es precioso. Mirad, cuando el sumo sacerdote entraba ya lo mencioné en la predicación anterior, cuando entraba en el lugar santísimo, suponemos que allí había un silencio sepulcral, porque de ellos dependía el futuro del pueblo, si habría o no habría bendición. Pues el hecho de que no llegara a salir, que sucedió,
el hecho de que el sumo sacerdote no llegara a salir del lugar santísimo, significaría que la ofrenda no había sido aceptada por Dios, por lo que Dios lo hubiera fulminado. Entonces, claro, no salía. ¿Entendéis por qué era importante el regreso del sumo sacerdote? Entonces, cuando el sumo sacerdote salía, había un fiestón. Habrá bendición. El Señor está con nosotros. Se me pone la piel de gallina. Ahora bien, de la misma manera, Cristo se presentó en el mundo para dar su vida en sacrificio por los pecados. Él luego se fue al lugar santísimo por excelencia, que es el cielo, el reino de los cielos. Allí se encontró con su Padre. Y ahí lo hizo para interceder por nosotros en base a su propio sacrificio. Ahora, como entonces debemos esperar su regreso, estamos en la C15, ya restaurada, pero no hemos llegado. Debemos esperar su regreso como el pueblo esperaba al sumo sacerdote. Pues eso va a consumar el hecho de que Dios Padre dio por bueno el sacrificio de su Hijo. ¿Imaginas cuando eso vaya a ocurrir? ¿Te lo puedes imaginar cómo va a ser eso? Yo tampoco. Jesús regresando en gloria, cumpliendo su palabra de no dejarnos perdidos en nuestros delitos y en nuestros pecados, ahí en una cuneta, sino regresando para acogernos con un cuidado increíble, con un amor infinito y llevarnos por esa carretera perfecta cuyo destino es el reino de los cielos. Una carretera que ya no está en obras, sino más bien ha sido asfaltada con su propia sangre. Y solo es cuestión de tiempo. Ni siquiera tienes que hacer nada. Así como hubo un tiempo en que todo apuntaba hacia el sacrificio de sacrificios, cuando la sangre de los animales no fue suficiente, cuando la muerte tampoco lo fue y todo el pueblo debió de esperar en las promesas del Salvador, de que llegarían y que todo sería consumada, todo aquello hacia lo que todo apuntaba. Así tú y yo vivimos en la esperanza segura de que Él va a regresar. La esperanza de que es solo cuestión de tiempo que lleguemos a casa, por fin a casa. Y que encender la tele y escuchar las noticias sea solo motivo de gozo. Pero quiero transportaros. Porque antes de que llegue todo esto, antes de que tú y yo experimentemos esta realidad, Dios dejó una ventana abierta para que pudiéramos asombrarnos y escuchar una conversación. Porque no estamos ahí, no hemos llegado al destino. Pero es como que el Señor deja una ventana abierta del reino de los cielos para que la escuchemos. Y es como que vas por ahí y estás, calla, que está hablando Jesús con su Padre, voy a ver qué dice, ¿no? Es mi texto favorito. Y con este texto termino. Porque esto es lo que está pasando ahora. Esto es a lo que Jesús se dedica ahora. Esta conversación surgió inmediatamente después de que cuando Jesús subió al reino de los cielos. Pero es lo que está sucediendo ahora. Dios es atemporal. Estamos en el capítulo 17 de Juan. Y ahí estamos, atentos a la ventana, ¿de acuerdo? Y dice así, Jesús a su Padre. Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son.
y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Amén. Vamos a orar. Padre, me parece increíble que estés ahí ahora, en estos momentos, con tu Hijo. Que Él interceda, Señor, por nosotros frente a nuestra insignificancia, Señor. Me parece increíble que Él esté preparando morada, Señor. Es increíble que Él decidiera entregarse a morir, Señor. Es incomprensible que tú le mandaras para eso, Señor. Y llegando a este punto, ¿qué más podemos decirte, Señor, que eternamente gracias, Señor? Evidentemente nos pasaremos una eternidad glorificándote, Señor, evidentemente. Y nunca será suficiente, Señor. Gracias por este amor infinito, por tu justicia, por este plan que es perfecto, Señor. Es perfecto hasta donde logramos entender. Sigue tú, Señor, trabajando en esta unidad que solo te mira a ti y a tu verdad, Señor. Porque si ya es maravilloso, si ya es precioso vivirte aquí mientras circulamos por esta carretera de la vida, ¿cómo será, Señor, cuando lleguemos al destino? Gracias, Padre. En nombre de Jesús. Amén.